fundamentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante, primero a la perfección, echando otra vez mano del fundamento de segundo, arrepentimiento de obras muertas, tercero, de la fe en Dios, cuarto, de la doctrina de bautizos, todos estos ya los vimos, y el quinto, también vimos el quinto de la imposición de las manos, y lo que hoy vamos a ver es un fundamento básico, pero que es básico y no tenemos que estar atorados en ello, la resurrección de los muertos. Y primero Dios, para la próxima vez veremos el juicio eterno. Estos fundamentos, al decir fundamento quiere decir que es una base, que si no tenemos esto no podemos seguir adelante, no podemos madurar, y un niño fluctuante no ve victoria. Entonces yo aquí quiero detenerme y quiero decretar una palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Maestro, Espíritu Santo, tú nos enseñas, nos redarguyes, nos corriges. Y yo quiero, Padre, que seas tú el Señor de nuestras vidas en este entendimiento. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos revele. Aún has dicho que lo profundo de Dios, tomamos autoridad sobre toda malicia, todo juicio, toda crítica, toda soberbia, toda vanagloria, todo lo que tú no plantaste lo quitamos de nosotros y declaramos que somos sensibles a la revelación de tu Espíritu, a recordarnos tus principios, a establecernos en ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el único Maestro, Espíritu Santo. Declaramos que solamente hablamos tu palabra, Señor. Enséñanos, Padre. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, este sexto fundamento, la resurrección de los muertos, ahí tiene un error de teclado. La resurrección es una acción de resucitar, o sea, resucitar significa volver a la vida a un muerto, alguien que murió. Entonces, también resurrección la muerte, significa cesar de la vida, ¿sí? Ahí están cambiados a la hora de teclado. Pero entonces la resurrección de los muertos quiere decir volver a la vida a alguien que cesó de su vida. Pero es una clave y es algo muy importante que la primicia de la resurrección de los muertos es Jesucristo, porque resucitamos a una vida eterna. Y los muertos, hemos visto milagros, señales, prodigios y milagros donde vemos que un muerto se levanta. Y me estaba dando cuenta que no dice resucitó, sino volvió a la vida. Porque la primicia es Jesucristo, el primero que resucita a una vida eterna, el primero de los hijos que va al Padre, ¿sí? Por eso Él es la primicia. Si estoy siendo clara, conforme vayamos viendo, vamos a comprobarlo. Es muy importante que estos principios son bases bíblicas, que cuando nosotros nacimos de nuevo, debieron de habernos enseñado en el discipulado estos principios. Los vimos nosotros en las primeras 52 lecciones que tenemos nosotros de fundamentos, pero con el tiempo se nos olvida. Y si esto no está fundamentado claramente, podemos tener errores y vemos hombres sabios, hombres inteligentes enseñando palabra de Dios que está fuera de contexto, que está pasando por el razonamiento humano, y entonces se convierte o en una herejía o se convierte en una religión o en un asentimiento mental, y sentimos que Dios nos enseñó y nos apasionamos y decimos, voy a hablarles una palabra fuerte de parte de Dios. Tenemos que ser sensibles al Espíritu. El Espíritu de Dios nos enseña aún lo profundo de Dios. Y hay veces que estos principios hay cristianos que ni siquiera creen en la resurrección, entonces pues se van a quedar, no van a vivir. Su fe es vana, su predicación es vana, o sea, no va a dar fruto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Probablemente lleguen a ser salvos y van a ir al Señor sin ninguna victoria aquí en la tierra, porque nos agarra la religión, que es una obra de la carne, o nuestro asentimiento mental, o cualquier otra cosa que me roba la esencia de Dios, que es la gracia, la justicia, la fe, el amor. Dios es amor y vive en nosotros, y juntamente con su Hijo nos dio todas las cosas.
Este es un principio que no solamente debe de estar memorizado, debe de estar encarnado en mí para que todo lo que yo lea de la palabra lo pase por esto. El que no conoció pecado por mí se hizo pecado para que yo sea la justicia de Dios en Cristo. Esto me da identidad. Toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, lo voy a pasar por esta escritura. Y si no, checa, entonces no es de Dios, aunque sienta y me emocioné que era Dios hablando, aunque haya oído una voz que según yo fue de Dios audible. No. Puede ser el enemigo o mi propia carne o lo que conozco del mundo, que eso está acabando con los líderes, los pastores y los ministros que se meten a estudiar tanto de los principios y de la Biblia y que esta versión y que esta otra versión y que nos confunde y después te sales del contexto, del principio bíblico. No digo que no busquemos, pero hay que tener cuidado. Hay que establecernos en la identidad correcta que Dios nos dio. Recuerdo una vez Miguel puso 2, 3 versiones y dijo, tengan cuidado, a mí me gusta buscar, pero vean, era otra cosa. Una de las versiones en contra del principio real. Bueno, tenemos que tener cuidado. Entonces decíamos que resurrección es volver a la vida, ¿sí? Entonces, Juan 11, 25 al 28 dice que Jesús es la resurrección y la vida, o sea, Él vuelve a la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A nuestra mente natural esto nos causa mucho confusión. Si aún los que creemos, ahora los que no creen, pues dicen, estos están locos. Si ya se murió, ya se murió. No, podemos tener vida eterna desde aquí a ahora, que quiere decir conocimiento de Dios. Entonces, y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo a Marta, ¿se acuerdan? Y Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Ella estaba diciendo, creo que eres el Cristo, el Jesucristo, que eres el Mesías, el enviado. No le está diciendo, creo que eres Jesús, el Hijo del Hombre. No, estoy creyendo que eres Cristo, el Hijo de Dios que vino al mundo y para salvarnos, para perdonarnos, para redimirnos, ¿sí? Entonces esto se lo reveló Dios. Dice en Hechos 26, 23, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. O sea, aquí está comprobando lo que yo les decía, el primero de los resucitados en Cristo es Jesucristo en vida, para vida eterna. Es el primero de los hijos. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es otra escritura que debemos no solo memorizar, estar encarnada en todo mi ser. El pecado del mundo lo quitó Jesucristo. Pero es que debería de ver cuánto borracho, alcohólico, cuánto adúltero, cuánto... Ese pecado no lo ve Jesucristo. Ya lo quitó porque pagó por eso. Lo que está viendo es que el que adultera porque no cree que Jesucristo pagó para que él sea fiel a una sola mujer. Que el que roba por necesidad. Hay una escritura que dice, no me des mucho para que no te abandone, ni me des poco para que no robe. Es el hombre hablando, no Dios, aunque esté en la Biblia. Eso no dice Dios. Dios dijo que me da mucho en abundancia para que tenga en abundancia, para que lo disfrute aquí y ahora y para que dé. Entonces esa escritura, aunque fue un profeta el que lo dijo, no es Dios, es él con sus emociones, con su mente no renovada, con su razón queriendo entender a Dios, pero no lo podemos entender hasta que alcancemos sabiduría de Dios. Y eso es lo que necesitamos, estudiar, meditar y que todo lo que me hablen, me prediquen hermoso, yo lo lleve llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice Cristo? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la esencia de Dios? Dice la escritura que me dio juntamente con su Hijo
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No quiero seguir con el versículo, pero no lo sabemos de memoria. Ahí dice los pasos. Pero todas las promesas, dice, son en el sí, en el amén, por medio de mí. Tengo que creer. Y siempre vamos a hacer algo, sí. La fe es certeza y convicción. Ya hizo todo Dios, pero a veces me va a decir, estate quieto. A veces me va a decir que actúe sobre lo que Dios está diciendo. Pero el estarme quieto, que no haga nada, es hacer algo. Quedarme quieto. Porque Dios no miente, y Él sí dijo que en el sí, en el amén, por medio de mí, me está diciendo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos estos dos versículos memorizados porque me dan identidad correcta. Y si yo tengo una identidad correcta, puedo caminar a formar el carácter con la palabra de Dios. Puedo empezar a caminar en los frutos de Dios que me van a formar un carácter, como dice Gálatas 4:19. Entonces yo puedo entender el propósito de Dios y puedo caminar en ese propósito divino que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Aunque mi esposo y yo somos uno solo en el espíritu y dice que dejarán de ser dos para ser una sola carne, Él tiene un propósito y yo tengo otro, pero nos complementamos, por eso nos juntó, para un propósito único y divino. Y entonces es que nos pongamos de acuerdo con lo que Él está diciendo. Las buenas noticias de salvación son el Evangelio. Esas buenas noticias de salvación fueron profetizadas desde el Antiguo Testamento. Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, a los hebreos, los sacó de Egipto, estaba profetizando con sangre de un cordero sin mancha, que se puso en el dintel de la puerta, estaba profetizando a nuestro Cordero, que Jesucristo es, que quitó el pecado del mundo, a ese Hijo de Dios que un día vendría a morir por nosotros, a pagar dolencia, enfermedad, pecado, para que nosotros tuviéramos en abundancia, primero vida eterna. Por eso resucitó, murió en la cruz, bajó al infierno, al tercer día resucitó. Y a veces hay cosas que no entendemos. Yo me pregunté muchas veces, y créanme, después de 36 años en Cristo, hace 3, 4 días que me di cuenta, dije, ay, de veras. Siempre dije, bueno, si murió el viernes y resucitó el domingo, no son 3 días. Todos preguntamos, ¿verdad? Pues sí, son 3 días. Porque murió a las 3 de la tarde, fue el primer día. A las 6 de la tarde del viernes empezó el segundo día. ¿O cree que sí? Empezó el segundo día y terminó el sábado a las 6 de la tarde. Ese fue el segundo día. Y Él resucitó al tercer día. El sábado a las 6 de la tarde terminó el tercer día a las 6 del domingo. Y Él resucitó el domingo. Entonces no miente. Pero mi razón, mi desconocimiento, mi ignorancia, me lleva a pensar pensamientos que no son conforme a la escritura de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Dije, sí es cierto, Dios, de veras que dices que no eres mentiroso. 3 días, al tercer día resucitó. ¿Sí? Aunque mi matemática no parezca, pero bíblicamente sí, así es, ¿sí? Según el calendario judío. Bueno, la escritura que les decía que tenemos que memorizar es 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. El Señor Jesús nunca pecó ni fue seducido por el pecado. Vamos a ver algunas escrituras. Dice la escritura que Dios no fue tentado. Dios no, pero Jesús sí. Porque Jesús estuvo aquí como el Hijo del Hombre, no como Dios. Entonces Él fue tentado para poder entendernos. Fue tentado en todo. Sí, fue tentado en todo. Pero no fue seducido, porque no fue atraído por ese pecado. Por eso no lo cometió. Pero Él se hizo pecado. Él fue cuando estuvo en Getsemaní, Él se hizo adulterio, Él se hizo robo, Él se hizo fornicación, Él se hizo pederasta sin cometerlo. Para que nosotros podamos ser la justicia de Dios en Él. Esta noche
Mi espíritu estuvo tan contristado porque nos apasionamos, nos emocionamos y muchos hemos cometido muchísimos errores hablando lo que no conocemos, hablando lo que no es de parte de Dios, y muchos creímos que era verdad, pero basta ya ese tiempo, oí nada más el título y lo hemos pensado mucho. Un título de un predicador que estoy decretando que la sabiduría de Dios viene sobre él y él no es confundido ni avergonzado y predica como él dijo. Él dijo, si Dios, tengo un mensaje muy fuerte de Dios y si me equivoco, que me muera. Condeno su boca porque no quiero que se muera. Quiero que reciba la verdad y enseñe la verdad. Que muera su yo, su soberbia, su vanagloria que todos tenemos y abra sus sentidos espirituales porque ama a Dios. Pero el título decía, ¿por qué se muere? ¿Por qué Dios no sana a todos? Digo, Dios de mi vida, qué barrabasada. Y muchos hemos preguntado, ¿por qué se murió si era joven? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué no tiene? Por la concupiscencia de cada uno somos atraídos. Y me decía mi esposo, falta de fe, el autor y el consumador de la fe está en nosotros. Tenemos la fe de Dios, pero no actuamos en ella, por desconocimiento, por soberbia, por vanagloria, porque hablamos pero no actuamos sobre eso. Entonces no camino en fe, porque la fe se perfecciona siendo hacedor de lo que Dios dice. Y a veces no somos así. La Escritura, el principio dice que Jesucristo se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios. La justicia de Dios es sanidad, prosperidad, es todo lo bueno, agradable y perfecto. Es Dios mismo en nosotros, su palabra en nuestro entendimiento y en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, no puedo decir por qué no se sanó. No fue culpa de Dios, nosotros somos los culpables. Vas y dices al médico y luego dices, no digo que está mal que vayas al médico, ve al médico, pero si vas al médico, tómate la medicina, decreta la palabra, escoge vida o muerte, escoge, no estés fluctuando entre dos pensamientos, voy, tomo medicina, no, siempre no, digo la palabra. ¿Digo la palabra? ¿Me siento mal? No digo la palabra. También sí digo la palabra, pero también me tomo la medicina. ¿Por qué fluctuamos entre dos pensamientos? Dice la Escritura, no pienses que vas a recibir nada. Esta persona decía, tenemos que tener para conseguir 3 perspectivas. Perspectiva quiere decir una idea, un pensamiento. Una espiritual, otra la vida eterna, y la otra fe. No tenemos que tener idea ni perspectiva, tenemos que tener certeza y seguridad de espiritual, de una vida espiritual, de una vida eterna y de fe. ¿Por qué no recibimos por eso? Porque tenemos perspectivas, ideas, pensamientos, y eso no me va a traer nada. Hay que orar y ayunar para sanar. La oración y el ayuno no me sanan. Jesucristo me sanó hace más de 2000 años. Veía yo al hombre predicar, 20 minutos lo escuché porque ya no pude. Dije, Dios, voy a orar y decretar palabras de sabiduría para él, porque siguió y empezó a decir escrituras que le tiraban todo lo que había dicho, porque conoce la palabra, pero aún mi razonamiento no me revela. Yo recuerdo que yo le llegué a decir, Dios, que me muera yo, pero que mi esposo no tenga esto, que mis hijos, Señor, no les pase esto, pero yo. Es el amor de Dios enseñándonos, así es el amor de Dios. Pero un día me dijo Dios, ¿por qué? ¿Por qué quieres? Tu marido y tus hijos te necesitan viva. Pablo decía, para mí es mejor morir, pero aquí estoy por ustedes. Me dijo el Señor, aquí te necesitan, aquí les puedes enseñar, aquí les puedes ayudar. Muerta no, yo ya morí por ellos, ¿por qué te quieres morir? Deja eso, deja de menospreciarte, deja de caminar en un asentimiento mental.
camina en mi certeza y mi seguridad de mi palabra. Yo te sané, te liberé, te prosperé a ti, a tu marido y a tus hijos. Enséñalos. Y tan somos un solo espíritu, igual al de Dios, aunque sea un niño. Por ahí anda una chiquita, la nieta de mi hijo, 3 años. Su espíritu, si ella ya nació de nuevo, que creo que sí, se percibe. Aunque no conoce ni sabe, ella puede y le es más fácil tomar victorias espirituales que a nosotros que razonamos. Me vino a la mente, orando en la madrugada, cuando mi niña, la pastora de este lugar, tenía 5 años. Y tenía una infección tan fuerte en la garganta que le fluía pus del oído, se le reventó. Le fluía un flujo nasal verde, era una infección fuertísima. No necesitamos ser médicos para darnos cuenta. Estaba ardiendo en calentura. Se despertó llorando y me dijo: mami, me duele mucho. Y yo le dije, porque teníamos como 1 año en Cristo, le dije: mamita, eres sana por las llagas de Jesucristo. Acuérdate, Él pagó dolencia y enfermedad para que tú no lo padezcas. Yo no le di medicina. Cuando yo nací en Cristo, creí tan ciegamente la palabra que nosotros duramos años sin tomar medicina. Pero vivíamos en un globo, como dicen mis hijos, en Aguascalientes, en una burbuja, pero bendita burbuja. Nos venimos a Guadalajara y empezamos a oír. Yo me decía: ¿qué está pasando, Dios? Mi esposo y yo veníamos asustados de que los pastores y las pastoras platicaban de las enfermedades, de los problemas, y decíamos: este no es el Dios que conocimos. Y me recuerdo cómo la niña llorando me decía: es que me duele mucho. Y yo empecé a orar en lenguas, y empecé a orar y a reprender y a decretar sanidad, hasta que Dios me dijo: guíala, que ella tome su sanidad. A mi razón, Dios fue injusto. Le dije: Dios, es una niña, tiene 5 años. Me dijo: ya puede, porque yo vivo en ella y yo la sané hace más de 2000 años y ella tiene que entenderlo y vivirlo. Le dije: mamita, ya no digas que te duele. Pero es que sí me duele, mamita. Y le limpiaba yo el pus. Y le dije: vamos a orar en lenguas, corazón. Acuéstate, ándale, acuéstate. Y se recostó y empezó a orar en lenguas y le corrían sus lágrimas y se cogía. ¿Saben lo que es eso? ¿Algún padre no sabe lo que es ver a su hijo con tanto dolor? Y le corrían sus lágrimas y empezó a llorar y llorar y sus lágrimas. Y empezó a y empezó a orar en lenguas. Y así en un instante se sentó en la cama, abrió los ojitos y empezó empezó a orar en lenguas y señalaba. Yo podía sentir cómo su lengua, yo le entendía que decía: no la tocas, yo la sané, suéltala. Ella fue sanada por mis llagas. La niña hizo esto, se limpió sus lágrimas, se limpió su narecita, se durmió hasta otro día. Mi preocupación era que veníamos, era viernes y veníamos el sábado a ver a mi familia y decía: si la ven así, me matan. Si de por sí, por ser cristiana, dicen que soy una fanática, que miles de cosas, que no les llevo al médico, que no los había vacunado. Se limpió sus lagrimitas, se acostó, se levantó, sin calentura, sin gripe, sin flujo en la nariz, sin pus en el oído, y nos venimos. Para mí es de las enseñanzas más fuertes que Dios me ha dado, que una niña de 5 años, ignorando la palabra, más que ¿qué le podía yo enseñar? Poco, pero eso poco lo comió. Y ella fue edificada al orar en lenguas a la tal manera que ella estuvo tomando esa sanidad por la misericordia de Dios. Porque a veces decimos, y Dios es muy misericordioso, el Señor Jesús, cuando le dijo tu fe te ha sanado. No, es la misericordia de Dios. Porque el autor y el consumador de la fe vive en nosotros y a veces no podemos actuar en eso. Pero sí, yo recuerdo una vez cuando Dios le dije: ay Señor, se me quitó el dolor de la muela. Pude alcanzar el nivel de fe para tomar mi sanidad. Y me dijo: no, mi vida,
Yo bajé mi nivel de fe para que tú tomaras victoria, y fue mi misericordia que te sanó, no tu fe. Todo lo que aprendemos cuando en el Señor, con las Escrituras vivificadas en nuestra vida, es para que tomemos victoria. ¿Y sabe qué? Somos a veces tan necios que vimos esas victorias y pasamos otra y no la puedo tomar la victoria. Si ya la pasé una vez, ¿por qué ahora no? Porque nos enlazamos con los dichos de nuestra boca y creemos más en nuestros pensamientos, en lo que veo, oigo y siento, que en las victorias que hemos vivido, en la enseñanza que sabemos. Dice aquí que el Señor Jesús nunca pecó. Se hizo en Getsemaní pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios. Dice en Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está hablando de Jesucristo. Él fue tentado en todo para entendernos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Ya nos dio juntamente con su Hijo todas las cosas. Jesús, en semejanza de hombre, no fue seducido ni atraído por el pecado. Por eso es que no pecó. Se hizo para que yo tenga la victoria de no ceder a esos pecados, a esa falta de fe. ¿Sí estoy siendo clara? El hombre peca porque es seducido por su concupiscencia, o sea, por los deseos, por lo que vemos, oímos, sentimos. Nosotros somos seducidos por eso, cedemos, y eso da luz a un pecado. En Santiago 1, 13 y 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Ahí está la escritura que yo estaba diciendo. Les estoy dando las escrituras bases para que no tengamos duda de que es Dios, ¿sí? Y tenemos que aprender a discernir la palabra de Dios en el tiempo de Dios y discernir las voces, la voz del enemigo, la voz de mi carne, la voz del mundo o la voz de Dios. No tenemos que mezclarlas, tenemos que aprender a ver cuál es cuál y en qué tiempo estamos, porque si no, no vamos a poder tomar las victorias que ya nos fueron dadas, y nosotros somos causante al no tomar la victoria. Nosotros somos los que vituperamos el nombre de Dios en vano. No lo vitupera el mundo porque Él no lo conoce, pero nosotros sí somos hijos. Tenemos que dejar de ser hijos, niños ignorantes, y empezar a madurar. Estos principios básicos necesitamos estar bien establecidos en ellos y dejándolos ahí como base, seguir adelante a la perfección, a la madurez. Dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, o sea, la derrota. Porque no se muere nada más físicamente. Muerte es ausencia de vida, y hay veces que en las victorias vemos muerte y no vida, no vemos la victoria. Entonces dice, a veces decimos, es que le va tan mal porque es un adúltero, un corrupto. No, le va mal porque no tiene fe para saber que ya Dios pagó por él y que ya le hizo próspero, lo liberó, que le dio un amor para una sola mujer. Por eso, por la falta de fe, dice la Escritura, que hoy toda falta de fe es pecado, porque como quitó el pecado, entonces la falta de fe es el pecado que nosotros tenemos. No actuamos como Él quiere, conforme a sus principios, a su certeza y seguridad de que lo que Él dice, así es. ¿Sí? Entonces nosotros actuamos en duda. Y la duda, no espere quien dude que vea algo, porque es como la onda del mar, que va y viene y no toma nada. Entonces es necesario establecernos en la palabra de Dios, con la certeza y la convicción de Dios.
no con unas perspectivas, no nomás en esperanza, que es esperar algo, pero no tienes la seguridad de que sea. Necesito esperar algo de parte de Dios, porque la fe es la certeza y la convicción de lo que espero y no veo aún, pero que Dios dijo que sí es y sí es. ¿Sí? Entonces, la duda trae y da a luz la muerte, o sea, la derrota, la falta de victoria. Por eso es que no podemos ver la vida abundante que Él nos dio, una vida abundante en todas las áreas de nuestra vida. Al hacerse Jesús pecado, para que fuéramos nosotros la justicia de Dios en Él, nos dio una identidad de ser hijos de Dios, igual que Dios. Jesús aquí en la tierra se despojó de su deidad de Dios y se hizo semejante a nosotros. Sentía y tenía los pensamientos como nosotros, pero Él llevó todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, porque conocía la palabra y no la desechaba, no le entraba y le salía, sino que se la retenía, la hablaba, la meditaba, la guardaba en su corazón y la hacía. Por eso es que no le atrajo ese pecado, por eso es que no le sedujo esa tentación. Sí fue tentado para entendernos, para que nosotros digamos, sí se puede. Si Él como hombre, como hijo del hombre pudo, nosotros podemos. Por eso nos hizo ahora hijos de Dios y el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Sí? Dice 1 Corintios 15, 1 al 5. Además les declaró: hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveran, por el cual asimismo si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no la creyeron en vano. Ahí está la clave, porque no recibimos. No es porque Dios a unos les dé y a otros no. A todos nos dio juntamente la vida, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Al mundo, también al mundo. Hay una escritura, creo que es el Salmo 68, dice que dio dones a los hombres y a los rebeldes, ya sea hijos rebeldes o el mundo. Dios dio. Entonces, ¿por qué queremos culpar a Dios? ¿Por mi ignorancia? ¿Por mi soberbia? ¿Por mi sabiduría natural, racional y animal? Perdón, pero hasta se me hace a veces que el animal piensa, está más razonable que nosotros. ¿No hemos visto cómo animales salvan a niños y cómo animales van y alimentan a otro animal que era su enemigo? Y a veces nosotros como seres humanos no, deja tú, como cristianos, como hermanos en Cristo. Habla del ayuno, recibir al que tiene necesidad, libertad en Isaías 58, eso es ayunar, no dejar de comer. Si estudiamos el ayuno es para afligir la carne, porque no tenían el Espíritu de Dios y necesitaban dejar de ser tan carnales, tan razonables, para poder buscar a Dios. Pero no, ese no es nuestro tiempo. Nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de nosotros. Vamos a continuar con la escritura. Dice: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y luego a los apóstoles. Las apariciones del Señor Jesús demuestran que Él resucitó, que volvió a vivir. El Señor resucitó, decíamos, al tercer día. Ya lo explicamos que no es mentira, que Cristo es la primicia de los que duermen, dice la Escritura. Si no crees que Cristo resucitó, vana es tu fe y tu predicación. Y hay creyentes que dice 1 Corintios 15, 12, 20. Lea todo 1 Corintios 15, habla de la resurrección de los muertos. Dice: pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos?
Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Sí o no? Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es nuestra fe, o sea, nuestra certeza, nuestra seguridad de ser hijos. Y si somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, y en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, su fe es vana y aún están en sus pecados. Entonces, sabemos que Él murió y resucitó para darnos vida eterna. Y Él fue al infierno a pagar nuestras faltas para que nosotros no las pagamos, porque hay un justo juicio. Pecaste, es la muerte, ese es el juicio. Pero Jesús murió por mí para que yo no vaya al infierno y no pague. Y me redimió, quiere decir que como ya Él pagó, yo ya no tengo que pagar. Eso es redención. Ya lo pagó Él, ya no tengo. Por eso resucitó, porque hemos sido redimidos. Por eso nos trajo a la vida eterna, que es conocimiento de Dios. Dice, si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque Cristo murió y resucitó. Si solamente creyéramos en Cristo, pues seguiríamos en nuestros pecados. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Entonces, si somos parte de su cuerpo, pues nosotros también morimos y resucitamos con Él. Y eso tiene que ser una esencia en mi vida, en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo, para que yo pueda ver las victorias, porque el enemigo me roba por lo que veo, oigo y siento, por lo que la ciencia, inteligencia, por eso dice la Escritura ahí en Timoteo, la falsamente llamada ciencia nos roba, nos engaña, porque a veces ni es el enemigo, no es Satanás, es la falsamente llamada ciencia. Dice Primera de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, mediante la certeza y convicción de lo que Dios dice, no de lo que yo pienso y siento. Mi mente humana nos roba. Por favor, pueblo de Dios, hijos, ministros, pensemos como Dios piensa, quitémonos esos pensamientos naturales para alcanzar la salvación que está preparada en el tiempo postrero. Los apóstoles dan testimonio de la resurrección de Cristo. Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El Señor Jesucristo resucitó o volvió a la vida a varias personas. Él resucitó para que nosotros tengamos en Él vida eterna, por Él, y Él es la cabeza de nosotros que somos su cuerpo y somos parte de su cuerpo. Jesucristo es la cabeza, y si la cabeza resucitó, el cuerpo se queda, también resucitó, aunque no lo veamos todavía, pero es una realidad espiritual. Los milagros que encontramos en la Biblia no se llaman estrictamente resurrecciones de todos aquellos que volvieron a la vida, porque volvieron a morir, y en Cristo Jesús la resurrección es vida eterna en Él y para Él. Por eso Cristo es el primero en resucitar. Podemos ver en los evangelios, en los 4 evangelios, podemos ver que predican la resurrección de Jesucristo. En Mateo 28, en Marcos 16, en Lucas 24, en Juan 20. Si gustan, anoten estas escrituras para que las estudiemos, porque Dios nos revela más cuando estamos personalmente escudriñando la palabra. Y entonces el Señor Jesús volvió a la vida a varias personas. Yo anoté aquí 3. A la hija de Jairo en Marcos 5, 21 al 43, al joven de Naín,
en Lucas 7 del 11 al 17, a Lázaro en Juan 11 del 17 al 44. Podemos ver también a Dorcas con Pedro, en 1 Pedro 9, 40 y 42, dice: entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, se las presentó. ¿Muerta? Viva. ¿Sí? Y con hambre. Si se fijan, algunos que resucitaron, dale de comer. ¿Sí? Porque somos carne, tenemos un alma, pero vivimos en un espíritu, y ese no necesita comer. ¿Te ha pasado que estás fascinado y te pasas toda la noche escudriñando la palabra y se te amanece y te dan las 12 del día y dices: ay, no dormí y ni siquiera he desayunado? ¿Y qué cené? Creo que no me comí nada. Y no tienes ni hambre ni sueño, porque la vida es la esencia de Dios en nosotros. ¿Sí? Primera Pedro, aquí estamos viendo a Pedro, pero en Hechos 29, 12 vemos también al apóstol Pablo. Dice que él estaba dando una conferencia y luego a un joven llamado Eutico estaba en una ventana en el tercer piso sentado, y se quedó dormido de tan buena predicación, descansó tanto que azotó en el suelo y murió. Dice que murió. Yo recuerdo el pastor, bueno, ahorita les comento. Entonces descendió Pablo, y él, abrazándolo, se echó sobre él y dijo: no se alarmen, está vivo. Estaba muerto, pero él lo abrazó y dijo: está vivo. Yo me acuerdo que ¿cómo se llama el hermano que? Jimmy no, no, de aquí, que compró el terreno aquí. Yo Rosa decía que una viejita se le dormía ahí y todas levantaban. No me la anden levantando, por favor. Y era muy fiel con sus diezmos, y la viejita siempre llegaba, iba y trabajaba, y luego se venía, y pues venía bien cansada, ya bien viejita, y se dormía ahí. Decía: no me la despierten, por favor, ahí déjenmela, hasta apuéstenmela, pónganmele una almohadita, porque esa es la bendición de Dios para mí. Porque ella era fiel, ahí estaba. Bueno, para terminar, después de la resurrección del Señor Jesucristo, las apariciones del Señor Jesucristo demuestran que sí resucitó, y si Él resucitó, nosotros hemos resucitado a una vida eterna. Estamos aquí, pero Él va a venir por los que murieron en Él, y si nosotros estamos vivos, nos vamos con Él a vivir una vida eterna. Y tengo varios. Dice, primero, las mujeres, que se les apareció a unas mujeres en Mateo 28. Puse 99, pero no. Ese dedo, les digo, yo no me equivoco más que con el dedo gordo, porque le pico y pico todos en el celular. Quise poner familia y le quería poner a Fabi, pero arriba estaba la familia y le piqué y se lo mandé a la familia. Mi dedo es muy gordito. Segundo, María Magdalena en Juan 20 del 11 al 18. A Pedro se le apareció en Lucas 24, 34, 1 Corintios 15, 5. Si quiere, tómele una foto y luego lo comprueba. Para esto lo hago allá. ¿Sí? 4. A los caminantes en Emaús en Lucas 24, 13 al 31. 5. A 10 apóstoles en Lucas 24, 36 al 49, Juan 20, 19 al 23. 6. A los apóstoles en Juan 20, 24 al 29. A los que estaban reunidos en el aposento en Hechos 1, 6 al 9, y a los apóstoles en Hechos 1 y 2. 8. A los 11 apóstoles en Mateo 28, 16 al 20, en Marcos 16, donde les habla de las señales que les deben de seguir. 9. A más de 500 hermanos en 1 Corintios 15, 6. 10. A Jacob en 1 Corintios 15, 7. 11. A 7 discípulos en Juan 21 del 1 al 14. ¿Resucitó Jesucristo?
Y el último a mí como un abortivo, decía Pablo. Y decía Pablo, y el último, que es el 12, a mí como un abortivo. ¿Y cuántas veces se nos ha presentado a nosotros? Visible o que tú sientes espiritualmente su presencia. Algunos oyen su voz audible. Yo creo que yo le he oído 1 o 2 veces solamente, pero tú sientes y tu espíritu te da testimonio de que Él es. Él ya lo hizo. Nos dio juntamente con Él todas las cosas, por amor a Dios. Seamos sensibles a su espíritu y no nos vayamos con una escritura. Discernamos, tengamos establecidos que Él ya pagó dolencia y enfermedad para que yo no la pague. ¿Por qué tengo que decir, es que a mí aquel sí se sanó? ¿Por qué se murió aquel? Por su concupiscencia. Es que era un bebito, pues sí, pero el bebito, ¿quién está criándoles? Los padres. Y muchas veces los padres estamos tan asustados confesando, pero es que sí se va a morir, lo veo tan mal, es que el médico dijo que sí, pues se va porque se va. Porque nosotros enlazamos con los dichos de nuestra boca. No queremos que se muera, pero hay principios. La vida y la muerte están en poder de mi boca. Hablemos vida, bendición, la palabra de Dios para que nos vaya bien a nosotros y a todos los demás, dice Deuteronomio y Josué. Entonces, yo les quiero pedir que conozcamos más a Dios. Él es amor. No solo tiene amor, Él es amor y ya dio todo por cada uno de nosotros. Escudriñemos sus principios y vivamos despacito. Mi papá decía, despacito que voy deprisa. Así nosotros en el Señor, despacito que vamos deprisa. Establecernos en los principios. No nos vayamos con un buen predicador. Al principio lo hicimos todos y todavía nos equivocamos, hablamos barrabasadas y no oímos barrabasadas. Cuidemos. Hay quien dice, a mí no me digas que me cuide. Cuando yo digo cuídate, no estoy diciendo que te cuides, que comas bien, que no comas ciertas cosas. No, yo estoy diciendo cuídate porque Pablo le dijo a Timoteo, cuida de ti mismo, no de su físico, sino de su alma y sobre todo de su espíritu. Cuida la sana doctrina, la enseñanza verdadera de Dios. Cuando yo te digo cuídate, a eso me refiero. No que te cuides y que comas bien para que no engordes. No, si yo como porquerías, dice que lo que entra por mi boca no me contamina, no tengo por qué engordar. Así coma lo que coma. Dios dijo que no comamos sangre ni ahogado, porque la sangre, y ese pasó del antiguo al nuevo, dice que no comamos sangre porque es un símbolo. En la sangre está la vida. A veces decimos, el espíritu se siente aquí, no se siente allá. ¿Qué es el espíritu? Vida. Entonces, ¿dónde está? Él dijo que la sangre está en la vida. ¿En dónde está en el espíritu? En la sangre, por todo mi cuerpo. Cada célula, cada tejido, está el Espíritu de Dios. Además, los que sabemos poquito de medicina, en la sangre están los bichos. Por eso, porque también es una aséptica. La septicemia es bacterias en la sangre. Toma sangre, olvídate que te comiste todas las cochinadas de bichos, pero si tú crees, ninguna arma forjada contra ti prospera, condenas la lengua y lo que entra por tu boca no te contamina, va a la letrina y no te engorda, ni te enferma, ni te hace daño. ¿Qué están diciendo los médicos ahora? No es 1, ni 2, ni 3 personas que han ido al médico y el médico les dice, no tienes COVID. Tengo todos los síntomas, los análisis salieron negativos. Pero si sigues confesando, te va a dar. ¿Por qué les está dando? Por miedo. Jalamos, lo que dices tendrás. Hablas muerte, la tendrás. Pero es que si se me da, no te va a dar. Los médicos, la ciencia está diciendo, si sigues confesando, te va a dar.
¿Por qué aumentó de 25 años a 40, 42 años la muerte del COVID? En los jóvenes. ¿Por qué andan en la calle? No. Porque se ven por lo que mueven, oyes y sientes y dicen, no, pues yo ando en la calle, pues me tiene que dar. Pues les da. Ahora el índice más alto de muertos es a esa edad. Porque están estresados y el estrés les baja, les carcome el sistema inmunológico, que nos dio un sistema inmunológico para que nuestro cuerpo solo sane. Me mandaron un WhatsApp buenísimo de que la manzana, el queso, el jitomate, el plátano, no sé, son como 10 cosas en la mañana, wow. Pero en la noche te engordan, te dan estrés, te inflan el estómago, no los comas. Y dice al final, el médico del futuro no dará medicina, dará alimentos para que te sanes. Volvemos al inicio. En las plantas está tu medicina, dice el Señor. Entonces, dejemos de sernos los sabios, los interesantes, y busquemos y escudriñemos lo que Dios dice y hablemos lo que Él dice. Él resucitó porque tú resucitaste en Él. Juntamente con Él nos dio todas las cosas. No te preocupes, descansa, eso es hacer algo. Todas las promesas en Él sí, en el amén, por medio de mí. Conocerle y descansar en lo que Él dice. Y si me dijo que haga, hago. Y si me dice que me quede quieto, me quedo quieto. No lo encajonemos. Les amo, no estoy enojada. Al contrario, estoy feliz porque Dios es bellísimo y nos enseña. Y hagamos un pacto con Dios. Unámonos con Dios para declarar que cada persona que abre su boca de la palabra de Dios es lleno de sabiduría. Padre, te doy gracias porque tú nos has hecho sabiduría, justificación, redención. Señor, gracias porque nos has hecho santificación, porque entendemos que somos justos, sabios, sanos y redimidos, Señor. Te damos gracias porque cada hijo tuyo, donde quiera que se encuentre en este momento, tu Espíritu nos revela aún lo profundo de Dios y abrimos nuestra boca con sabiduría, Señor. Que nosotros seamos sensibles a tu Espíritu y callemos y nos mordamos la lengua cuando vamos a hablar algo que está fuera de tu tiempo o fuera de tu voz, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que hemos visto este mensaje, los que estamos viendo, los que lo verán, los que estamos aquí, Padre. Enséñanos, Señor. Tú sabes que cada uno estamos aquí porque te amamos y queremos conocerte más para vivir en tus principios, en tus caminos y darte gracias todo lo que ya tú nos has dado, Padre. Te alabamos, Espíritu Santo, te damos gracias, te honramos, Señor Jesucristo, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque vives en nosotros y nos enseñas aún lo profundo de Dios y tú permites que seamos hacedores de tu palabra para que comprobemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Espíritu Santo, porque tú produces en nosotros ese querer como hacer por tu buena voluntad. Amén. Les amo, cuídense.